Les photos collectionnées depuis 2 douzaines d'étés. Non, je ne vais pas les enterrer, mais plutôt les poster sur eBay. Buenas tardes. Si ustedes han accedido a esta videoconferencia por medio de una tableta o tablet o de un teléfono móvil, simplemente tienen que pulsar en la parte superior donde aparece una interrogación. Se mostrará esta pantalla y lo único que tienen que hacer es cliquear en Mis preguntas. Pueden escribir su nombre si lo desean, pero es opcional. Y en la parte inferior formulan la pregunta. Una vez terminada, eligen si quieren publicarla o no de forma anónima y pulsan en la flecha de la derecha. Un moderador, que es uno de nuestros compañeros, irá leyendo y contestando las preguntas. Si hay alguna cuestión que pueda tener interés para otras personas, se incluirá en la sección Destacadas. Si ustedes han accedido a la videoconferencia a través de un ordenador, pulsen en este botón y aquí se encontrarán la opción de escribir sus propias preguntas y de visualizar también las más destacadas. Nos interesa mucho su opinión. Por ello, al terminar la videoconferencia podrán rellenar un formulario anónimo con sus valoraciones y sugerencias. ¿Cómo se accede a él? Simplemente escribiendo en cualquier navegador Red 21 Ávila, 21 con números romanos, ya saben, XXI, encontrarán la página, que es la primera que verán. Elijan dentro de Información para familias el botón Más información. En la página siguiente, Empezar, y a continuación, Valoración, uso básico de Office. Por si tienen dudas, al finalizar la videoconferencia se lo recordaremos de nuevo. Hijo, ¿por qué no sales un rato a jugar al fútbol con tus amigos? Hace un montón que no vas y no haces otra cosa que estar jugando con la videoconsola y con el móvil más de 2 horas al día. No voy porque dicen que juego muy mal. Y además, con lo del coronavirus, recomiendan no juntarse con nadie, mamá. Y no me molestes que voy a pasar de nivel. Pero ¿no ves que estás todo el día con el móvil? Ya estáis otra vez con el mismo rollo. Dejadme en paz. Y encima se me está terminando la batería. A ver si me compráis otra, que mis nuevos amigos de internet lo tienen. Bueno, voy a ir compartiendo, como decía, pantalla. A ver, por aquí. Y voy a ir entrando en Google. Les estaba comentando que para poder intervenir o hacer preguntas con respecto a la videoconferencia, en la parte superior derecha de vuestro móvil, si habéis utilizado móvil, aparece un bocadillito con una interrogación
y ahí es donde tendrían que pulsar para hacer las preguntas, como ha dicho en el vídeo explicativo. Con la última actualización aparece un tono más gris y entonces hace que se vea un poquito peor. Lo digo para que subáis el brillo e intentéis fijaros ahí porque aparece, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues nada, simplemente comentaros que esta es la 6ª videoconferencia, como decía al principio, no sé si me han escuchado, y que va dirigida a Ávila Capital, independientemente de que se pueda conectar pues cualquier persona que esté interesada en este tema. Para acceder a los materiales voy a hacer un pequeño recordatorio, como ha hecho el vídeo, por si alguno se conecta más tarde o ha pasado directamente al evento en directo, en el cual, pues eso, en Google poniendo Red 21 Ávila con números romanos, lo he puesto en mayúscula, podría ser en minúscula perfectamente, y pinchando en la primera página web que viene, ahí teníamos acceso a información para las familias, donde hemos colgado todos los materiales de todas las videoconferencias que hemos realizado hasta ahora, ¿vale? Le daríamos a más información y una vez dentro se nos abriría esta presentación y le daríamos a empezar. Cuando ya hemos accedido, aquí pueden ver el menú donde tenemos absolutamente todos los materiales que hemos realizado. Uso básico del Office 365 y Educacil, que fueron las videoconferencias que dimos a finales de noviembre y principios de diciembre. Si pincháis dentro, podéis ver que tenemos videotutoriales y los webinars, es decir, las videoconferencias que hicimos aquí colgadas. Tenemos tutoriales en PDF y Sway, con información ampliada de esas dos temáticas, del Office 365 y Educacil, y otro apartado de información general, ¿vale? Ese esquema lo seguimos en todas las videoconferencias que hemos dado. Entonces, luego está así la valoración que ya respondieron en su día. Si nos metemos en el uso básico de Teams y Moodle, que fue las que vimos en diciembre, exactamente está dividido en las mismas partes. Y si accedemos a la videoconferencia que hoy nos ocupa, la de adicciones sin sustancia, juego online, pueden comprobar que está dividido también en estas 3 opciones, ¿vale? Estas son las 3 partes del esquema que seguimos. Ahora voy a acceder, pero no quiero terminar sin recordarles, bueno, que aquí está el calendario de videoconferencias, que obviamente hoy es la última videoconferencia que damos a las familias y ya está terminado, pero bueno, ahí venía el calendario y el contacta con nosotros, ¿vale? Cualquier cosilla, pinchando aquí, accedéis a un formulario, ¿vale? En el cual, aquí, pinchando en pulsar aquí para contactar con nosotros, en el cual pueden responder y preguntarnos cualquier sugerencia que tengan al respecto de la charla de hoy, o si han visto algún vídeo de las charlas de otros días, pues estaremos encantados de responderles. Por otro lado, con respecto a la de hoy, adicción sin sustancia, juego online, si pinchamos, ahí vais a ver los materiales colocados de la misma forma. De tal forma que si nos metemos en videotutoriales y webinars, pues aquí tenemos videotutoriales de los que hemos realizado o hemos cogido de diferentes páginas web que pueden ser de utilidad con respecto al tema que nos ocupa. Por otro lado, tenemos tutoriales en PDF y páginas web también, ¿vale? Que también pueden acceder desde aquí. Y por último, tenemos información general, que aquí es donde tenemos la presentación que vamos a utilizar hoy, que vamos a llevar a cabo. Entonces, le daríamos información general y ya entrando un poquito en materia, pues simplemente decirles pues, que en la actualidad vivimos inmersos en el mundo digital, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías están ocupando una gran parte de nuestro tiempo y eso hace pues, que nuestra forma de vida esté cambiando de una manera absolutamente enorme. Entonces, se están creando adicciones que hace 100 años, por ejemplo, no existían. Si nos entramos ya dentro de la presentación en sí, este es el vídeo que han podido ver al principio. Damos aquí a la casita, ¿vale? Y aquí nos aparece ya las 6 partes, 7 que vamos a seguir a lo largo de la charla de hoy. Las 2 primeras partes, tipo de adicciones, uso, sobreuso y adicción, las voy a explicar yo, ¿vale? Va a ser un poco explicar con carácter general qué son las adicciones y un poco ya ir enfocándolo hacia las adicciones online, ¿vale?
Después mi compañero José Carlos va a explicar algunos datos, ¿vale?, con relación a este tema. Luego Julio realizará también otra exposición con respecto a los riesgos del mundo digital y algunas posibles soluciones, algunos casos concretos. Y terminaremos todos realizando una pequeña tertulia, charla o mesa redonda con un decálogo de buenas prácticas y un glosario, ¿vale? Sin más esperar, paso ya a la primera parte, que es al uso, sobreuso y adicción. Vale, en esta parte de aquí, normalmente lo que solemos asociar a la adicción o a un uso, a un sobreuso, pues es la ludopatía o las drogas con sustancia, ¿vale? Pero nos estamos, o sea, con esta sociedad tan cambiante, llena de recursos tecnológicos y de redes sociales y demás, pues cada vez vemos que este concepto está cambiando hacia otro tipo de adicciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una adicción, ¿vale? La adicción, lo primero que hay que decir es que es un tema muy serio. Sobre todo, pues eso, la gente que lo padece o que tiene algún familiar y demás, sabe de lo que estamos hablando. Adicción, por hacer así un pequeño énfasis, viene del latín adictus, que significa que era una persona, el adictus era una persona insolvente o deudora que no pagaba y que era entregado como esclavo. Lógicamente, pues este concepto en la actualidad ha cambiado y lo entendemos, como pone ahí, como una enfermedad del cerebro crónica y recurrente que busca saciar de una forma patológica, ¿vale?, de una forma obsesiva, un hábito conductual o de ingestión. Hablamos de esos dos tipos de hábito, conductual o de ingestión. Sí que es verdad que hay algunos autores que más que una enfermedad mental lo consideran un problema biopsicosocial, es decir, que no está tan relacionado con el cerebro, sino con todo lo que nos puede rodear. Lo digo porque hay diferentes opiniones sobre este tema. Al ser un tema tan complejo, pues hay investigaciones que van en una dirección y en otra, e incluso hay autores que ni siquiera lo consideran una enfermedad crónica. Quiere decir que ellos, según estos autores, demuestran pues que incluso la gente adicta puede llegar a curarse sin necesidad de tener una intervención. En contraposición, hay autores que dicen que, claro, que si se han curado, pues a lo mejor es que no eran adictos del todo, no tenían esos síntomas típicos del adicto. En cualquier caso, yo creo que conviene considerarlo como una enfermedad crónica, sobre todo por el hecho de que estemos, tanto familiares como el propio adicto, alerta ante cualquier posible deseo que pueda surgir, ¿vale? Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que casi todas las personas ante una adicción nos comportamos de una manera muy similar. Esto fundamentalmente es debido a que hay una estimulación al sistema dopaminérgico mesolímbico y esa estimulación que surge en esa parte del cerebro, que es un conjunto de neuronas que tenemos en una región de nuestro cerebro, hace que el comportamiento o que los síntomas, independientemente de que sea una adicción conductual o una adicción de ingesta, sea semejante, ¿vale? Entonces, para identificar un adicto, sobre todo, hemos dejado esos 5 ítems como aspectos que se deben tener muy en cuenta o como síntomas que se deben tener muy en cuenta ante una posible adicción, ¿vale? Que son pensamientos obsesivos, conducta compulsiva, ocultación de la adicción, trastornos psicológicos asociados, ¿vale?, y síntomas de abstinencia. Y lo que ello conlleva, que puede ser pues agresividad, cambios radicales del humor, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tenemos en cuenta lógicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo lo que se usa mucho es adicción, ¿vale? Y aquí sí que conviene un poco destacar estas 3 palabras que ponía al principio de la diapositiva: uso, sobreuso y adicción, ¿vale? Ya concretando un poco en el tema TIC, ¿vale?, en el tema de las nuevas tecnologías, pues vamos a indicar que el uso de las TIC con una finalidad concreta, ¿vale?, aunque lo utilices durante mucho tiempo o incluso a diario, si tú tienes una finalidad concreta, unos objetivos concretos de forma controlada, no se considera lógicamente adicción.
Empezamos a hablar ya de sobreuso y ponemos aquí ya el colorcito amarillo cuando estamos utilizando el uso de las tecnologías de una manera ya excesiva, y esto puede causar, sobre todo, el matiz es que puede causar perjuicios sociales, ¿vale? O incluso incumplimiento de nuestras obligaciones. Es decir, si nosotros lo usamos con un fin concreto, pero no se nos olvida ir a trabajar, pues en principio sería un uso. Pero si ya estamos usándolo, aunque sea con un fin concreto, de una manera muy recurrente, y a cambio de eso, pues se nos olvidan nuestras responsabilidades, terminar una programación que teníamos que hacer para el colegio, pues ahí ya entramos en la fase de sobreuso. Y el matiz con respecto a adicción, pues sería ya, sobre todo, que sería un uso incontrolado, ¿vale? Y generalmente la adicción se da sobre una aplicación o un juego concreto, ¿vale? Ya se suele ser adicto a algo que es específico, no es un uso general de varias aplicaciones o de varias herramientas. Entonces, un poco esos serían los 3 matices. Con estos 3 matices bien distinguidos entre el uso, sobreuso y adicción y los síntomas que puede tener un adicto, ya nos podemos hacer una ligera idea de lo que pueden tener nuestros familiares o hijos, en este caso, a los que conocemos bien, ¿vale? Luego, después, nuestros compañeros incluso os darán un test y demás, os van a enseñar otras formas de localizarlo. Pero bueno, esto es una forma ya de aproximarnos. Adentrándonos un poquito más en el tema también que nos ocupa con respecto a los videojuegos y las redes sociales, debemos tener en cuenta pues que tenemos que empatizar con nuestros hijos, ¿vale? Sobre todo a la hora de abordar el tema de la tecnología. No podemos olvidarnos que la tecnología puede crear adictos, pero también puede crear personas que usen la tecnología sin ningún problema, como hemos visto, con un fin concreto, y por lo tanto es algo que en principio no tendría por qué limitarse si la persona que la está utilizando lo hace con unos fines concretos. Para los alumnos, esta tecnología les gusta porque en ella pueden compartir de forma fácil inmediata imágenes, vídeos. También es fácil añadir filtros, ¿vale? Casi de manera mágica. Incluso se puede etiquetar a distintas personas mediante hashtag, ¿vale? E interaccionar con ellos. Y luego otro aspecto muy interesante es que le permite reafirmar su popularidad social. Ya eso lo vemos muchas veces con algunos alumnos o incluso lo podéis ver con vuestros hijos, que hay determinadas conductas a través de la red que no son iguales cuando están de manera presencial, porque a lo mejor se sienten más seguros y les sirve un poco para reafirmar su popularidad social. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que nuestros hijos han nacido con las nuevas tecnologías y que pues están influenciados con todos estos aspectos, ¿vale? Esta diapositiva, voy a hacer aquí alusión, que veo aquí el contenido abajo a la izquierda, ha sido sacada de la parte esta pequeña que aparece aquí, de la página web del INCIBE, ¿vale? Y del IS4K, ¿vale? Seguridad en Internet, ¿vale? Me parece una página muy interesante en la que aparecen guías para las familias y demás que pueden servir para ampliar conocimientos en este aspecto y sobre todo de seguridad en la navegación en Internet. En cuanto a los tipos de adicciones, aquí vemos el bingo y podemos pensar, pues es que yo tengo a alguien que conozco que es adicto al bingo y demás, pero claro, las adicciones no las distinguimos por cada adicción, porque obviamente hay adicciones rarísimas. No sé si alguno de ustedes habrán podido ver el programa de Mi extraña adicción, donde se pueden ver adicciones de todo tipo, desde una persona que come vidrio hasta otra persona que le gusta acudir a funerales. Entonces, los tipos de adicciones, aunque son muy diversos, los podemos clasificar en 3 grandes grupos, ¿vale? El primer grupo sería las adicciones de conducta, ¿vale? Las adicciones de conducta, bueno, voy a empezar por el tercero mejor. El primer grande grupo sería las adicciones relacionadas con la comida, con ingesta, ¿vale? La ingesta de comida de una manera excesiva, o mínima, perdón, en el caso de la anorexia, o bulimia, que es comer de manera excesiva y luego deshacerse de ello y demás,
Es un tipo de adicción pues, que está relacionado con, en este caso, con alimentos que sí que se pueden ingerir. Si alguno de ustedes ha visto el programa de Mi extraña adicción, pues ahí, por ejemplo, aparece una señora que es adicta a beberse su propia orina. Pues eso sería un tipo de adicción de ingesta, pero claro, sería pues algo pues, muy, muy, muy raro, muy extraño. En cuanto al siguiente grupo, adicciones de ingestión química, ahí podríamos haber añadido química y otras sustancias pues, que dañan nuestro organismo, ¿no? Tenemos la adicción al alcohol, a la nicotina, a la cocaína. Este tipo de adicciones suelen ser bastante conocidas o suelen ser de las que más se suele hablar a nivel social, ¿vale? Todas estas adicciones, pues al final son una forma de ingesta, pero contaminante para nuestro organismo, ¿vale? Siguiendo un poco por hacerlo un poquito más ameno en alusión a este programa, por ejemplo, había una persona que en este caso, como se ha anticipado, comía vidrio. Pues lógicamente el vidrio es una ingesta, no es química, pero sí que es dañina para el organismo. Fue al médico y claro, el médico le dijo pues que no podía seguir consumiendo ese tipo de sustancias. Y por último, tenemos las adicciones de conducta, que la he dejado para el final porque en este caso, aparte de las adicciones al sexo, al trabajo, a internet y demás, pues está también el tema de las redes sociales, el juego, ¿vale? Entonces, la adicción sin sustancia, el juego online, entraría dentro de las adicciones de conducta. Y ya para terminar, a ver qué hay por aquí. Para terminar, proponemos un juego, ¿vale? Una actividad para ver si nos hemos enterado un poco del tema de las adicciones. Simplemente voy a hacer la primera pregunta para que ustedes vean cómo funciona y luego pues os animo a que utilicen esta presentación y hagan el juego que hagáis el juego con vuestros hijos o familiares o amigos o con quien queráis. Si le damos a juego, este caso es el juego de Boom, le daríamos a empezar y dice ¿cuántos tipos de adicciones principales hay? Pues si acertáramos nos daría paso a la siguiente pregunta y si falláramos no nos daría paso. Yo en este caso voy a intentar fallar 5 tipos de adicciones. Me diría que no y me daría la posibilidad de volver a intentar. Todo eso con cada una de las 5 preguntas. Es muy sencillito y os animo a que lo utilicéis. Y por mi parte ya nos vemos en la tertulia que vamos a hacer en el decálogo de buenas prácticas. Ahora os dejo con mi compañero José Carlos, que os va a dar algunos datos muy interesantes que yo creo que van a hacer ver un punto de vista diferente sobre este tema. Me despido y luego nos vemos. Un saludo. El tema que estamos tratando es muy, muy importante, pero ¿hasta qué punto sabemos que es importante? Bueno, pues básicamente conociendo algunos datos. Vamos a ver algunos datos, algunos son realmente recientes y otros son desde el año 2019 hacia acá aproximadamente. Estos datos nos van a dar un poco la pauta para saber que realmente no es tan importante el estar detrás de nuestros hijos viendo si utilizan el teléfono móvil o los dispositivos, sino que tenemos que ver hasta qué punto tenemos que complementar su formación diaria o su formación, en este caso su actividad diaria, con pequeñas pautas de educación, para que sepamos que no hay que decir siempre que no, sino que hay que razonar el por qué pueden utilizarlos o no. Algo que hemos estado viendo aquí en esta formación es que el asunto es que es tan malo que utilicen demasiado tiempo los dispositivos al cabo del día, que normalmente se suele asociar a la adicción, como que apenas los usen. Dense cuenta que es muy importante que los chavales, nuestros hijos, no sean los raritos de la clase y puede llevar a problemas de aprendizaje, de comunicación e integración también con su grupo de iguales. Vamos a empezar rápidamente con unos datos generales. Están sacados de un estudio del año 2020 y para que tengamos una idea de la importancia que todo esto conlleva, en España la población es de 46 millones de habitantes aproximadamente y hay más suscripciones de móvil que habitantes. Hay 54 millones de suscripciones. Usuarios de Internet, unos 42 millones.
y hay 29 millones de usuarios activos en redes sociales. Es decir, que no es una cuestión solamente de los chavales jóvenes, porque dense cuenta que más de la mitad de la población de España son usuarios activos en redes sociales. Otro de los datos es en qué invertimos el tiempo de ocio. Bueno, pues fundamentalmente lo dedicamos a Internet. 5 horas 41 minutos diarias, redes sociales casi 2 horas, televisión más de 3 horas, música en streaming alrededor de 1 hora y videojuegos un poquito menos de 1 hora. ¿Qué dispositivos utilizamos para pasar el rato? Bueno, pues salvo que vayamos a pasear, utilizamos, incluso también paseando, por ejemplo, utilizamos el teléfono móvil un 95% de los casos, ordenador 85%, tableta 57%, videoconsolas 45% y relojes inteligentes un 25%. Vamos a pasar ahora a detección de adicciones en España, comparando chicos y chicas. Son los resultados de un estudio de la Universidad de Valencia y de la Fundación Mafre que se nos antoja un poco escaso, porque el número de estudiantes que valoraron es de 2.800 y nos parece que es un número, bueno, pues no suficientemente representativo, pero bueno, los datos son muy interesantes y los vamos a poner ahora. Me van a permitir, eso sí, que es que realmente soy muy despistado, que les dé una información que, aunque no tiene que ver con esto, a lo mejor les puede venir bien. No sé si en este caso tienen algún familiar o incluso ustedes mismos tienen cáncer. Saben que el cáncer es una multiplicación alocada de distintas células, y es que la semana pasada salió un estudio de una universidad americana diciendo que se ha encontrado una solución. Entonces nos ha parecido tan importante que, como tiene mucha repercusión, porque hay mucha gente que está escuchando estos webinares, que si no les importa retuiteen o den la mayor difusión posible, porque creemos que, bueno, en cuestión de la salud y más en la situación en la que nos encontramos ahora mismo con la COVID-19, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues para ir directamente al grano, el estudio plantea que se puede evitar el cáncer si se come, se mastica fundamentalmente, el corazón, el interior de las manzanas. Tiene pectina, tiene otra serie de sustancias y a mí me pareció una tontería, pero realmente funciona. Es un estudio muy serio. Yo siempre, pues me imagino, como todos ustedes, cuando se come la manzana se tira al interior, y actualmente lo que estoy haciendo es masticarlo muy bien, con mucho cuidado, porque, bueno, pues es algo que merece la pena, que tengamos todos mejor salud. ¿Se lo creen ustedes? Pues como me imagino que todos ustedes están un poco moscas, yo lo que hice fue contrastar esa información y me di cuenta que no. Era una de tantas fake news, noticias falsas, que están circulando por la red. ¿Qué es lo que nos debe llevar un poco a razonar esta noticia que les acabo de dar? Pues que no nos tenemos que creer absolutamente todo lo que vemos en Internet o lo que vemos en redes sociales, y sí que debemos acostumbrar a nuestros hijos a que contrasten esa información y a que sean críticos. Les pongo un ejemplo más. Tengo un hijo, hace unos años, bueno, pues le mandaron a hacer un trabajo en el colegio sobre el Día de la Paz. Entonces me pidió ayuda y yo vi la posibilidad, la oportunidad de enseñarle a buscar convenientemente, buscar imágenes de mayor tamaño y demás. Y al escribir paz, pues apareció Maripaz, una señorita, con unos atributos muy claros. Y la primera idea que tuve fue el cerrar rápidamente la página, pero en ese mismo momento me di cuenta que eso le iba a pasar más veces. Y aproveché para explicarle qué es lo que ocurría si uno, por ejemplo, pulsaba en imágenes de ese tipo, que podían entrar virus, que además también pues, podía tener algún castigo por parte de mi mujer y de mí. Y entonces, bueno, pues igual que cuando uno sale a la calle, si uno es pequeño, no soltamos a los niños de la mano y les enseñamos cuáles son los posibles peligros que pueden tener para que se vayan acostumbrando, porque no toda la vida vamos a ir con ellos de la mano.
A nivel de Internet o a nivel de redes sociales o de juego online, debemos enseñarles cuáles son los pros y cuáles son los contras. Voy a ir rápidamente porque los datos son bastante numerosos y me interesa que tampoco se aburran ustedes. Práctica de juego online. Bueno, fundamentalmente el juego online les gusta a los chicos. En este estudio que hicieron en la Universidad de Valencia, fundamentalmente el mayor número de chavales que están, digamos, con predisposición al juego online son los chicos, los adolescentes entre 15 y 16 años. Se ve aquí que el número de chicas es bastante inferior. Eso sí, el juego online no es solamente una cuestión de niños o de chavales o de adolescentes, sino que en general los que más juegan son hombres de unos entre 18 y 45 años. ¿Cuánto se gastan? Pues los hombres se gastan más. Los hombres suelen gastarse, por lo que se ha estado viendo, alrededor de 480 euros al año y las mujeres unos 275 euros al año. Como todo tiene un riesgo. El riesgo es que normalmente las empresas o las aplicaciones que favorecen el juego en línea buscan jugadores perdedores. Al principio te da una falsa sensación de seguridad o de haber ganado, pero aparecía en el norte de Castilla un chico de Valladolid de 23 años, Iker se llama, que bueno, pues había perdido alrededor de 100.000 euros cuando empezó a jugar a los 16 años, pero cuando empezó a tener nómina, se gastaba la nómina, según comentaba en ese periódico, se gastaba la nómina en un solo día, en una sola noche, unos 1.200 euros fundidos, solamente en una noche. Y luego después, como dato positivo también, pues que sepamos que hay un día del Día Nacional sin Juego, que es el día 29 de octubre, que en este caso, bueno, os puede resultar curioso. Práctica de videojuegos, pues al igual que en este caso parece que tienden más los chicos a jugar, se ve aquí que entre los 11 y 16 años esa tendencia se agudiza. Eso sí, estos datos, como comentan también los autores del estudio, muy probablemente durante el confinamiento se ha debido agravar, con lo cual estos datos no serán ahora mismo reales. Vamos a decir, eso sí, por si alguno de ustedes a lo mejor tiene que irse antes de tiempo, un par de consejos para elegir videojuegos. Que sepan que este material lo tienen a su disposición en la página de Red 21 Ávila, como les ha comentado antes mi compañero Andrés, y pueden revisarlo en cualquier momento. En principio, consejos para elegir y utilizar videojuegos. Pues por una parte, revisar el propósito, intentar, aunque no siempre es fácil, aunar la diversión con finalidad un tanto educativa. Hemos puesto dos ejemplos, Minecraft y tipeo aéreo, que es para escribir, aprender a escribir pues con teclado, y se utiliza un juego muy divertido con aviones. En segundo lugar, revisar la edad y la madurez. Bueno, hay veces que dos niños, aunque tengan la misma edad, uno parece que es mucho más maduro que otro, pues hay que tener en cuenta, pero eso sí, revisando las etiquetas de edad PEGI o PEGI, de tal manera que si ustedes pulsan aquí, van a ver las características de qué es lo que vemos en los videojuegos. Si aparece un PEGI 3, sería que es adecuado para cualquier grupo de edad. Si vamos viendo los números, por ejemplo, la clasificación para adultos, el 18 es que hay una violencia realmente muy acusada. Entonces, bueno, hay una serie de descriptores y si ustedes van a comprar algún juego, van a revisar alguno, no estaría de más que echaran un vistazo. También hay que comprobar la interactividad en línea y jugar con los hijos. A ver, hay que confiar en ellos. Como les decía antes, no siempre se va a estar encima de ellos y tienen que ser autónomos. Entonces es muy importante que, sobre todo en los primeros casos, los primeros pasos que dé a través de videojuegos o de actividades online, que ustedes jueguen con ellos, por una parte, para que se fíen más de ustedes y por otra parte, para que también comprueben esos posibles riesgos que pueda haber y que también vayan viendo
pues con qué personas se relacionan, porque no siempre, bueno, pues las personas que están en el otro lado son las que dicen ser. Y el tiempo de uso. Bueno, la Academia Americana de Pediatría dice que deben evitarse las pantallas en niños menores de 2 años. Es algo que no estamos haciendo. Nos hace mucha gracia el que un niño pues tenga una pantalla, un teléfono móvil, que pase las fotografías cuando son muy, muy pequeños. Entonces ellos recomiendan que hasta los 2 años se evite. Y también recomiendan un máximo de 1 hora frente a pantallas para niños de entre 2 y 5 años. Hemos indicado también aquí algunos pros y contras de los videojuegos para los chicos y aunque está en inglés les hemos puesto aquí cómo pueden ver los subtítulos en español. Riesgo de dependencia del móvil. Bueno, pues mientras que los juegos veían que básicamente se quedaban en el lado de los chicos, sin embargo la dependencia del móvil es más acusada en el caso de las chicas. Y el riesgo de adicción también es mucho más elevado. Si pasamos ahora mismo al riesgo de dependencia de redes sociales, vemos que también, por goleada, hay un mayor riesgo en el caso de las jóvenes. Fundamentalmente las que se encuentran entre 15 y 16 años, tal y como muestra este estudio. Aquí vienen unas reflexiones de los autores del estudio, sobre todo porque el estudio se hizo en 2019 y los resultados se extrapolaron, se sacaron a la luz pública durante el confinamiento. ¿Y nosotros tenemos riesgo de alguna adicción? Pues no lo sabemos todavía. Entonces, aunque nosotros podemos suponerlo, les hemos puesto aquí una herramienta, un test de la Organización de Consumidores y Usuarios que nos va a permitir, incluso si lo hacen con sus hijos o con alguna persona cercana, son 20 preguntas de tal manera que ustedes van a poder, cuando terminen, pulsando en ver resultados, van a poder ver si, bueno, pues tienen algún tipo de posibilidad de adicción dividido, en este caso, por bloques de Internet, redes sociales y demás. ¿Cuánto tiempo deberían utilizar nuestros hijos los dispositivos móviles? Bueno, pues este estudio, aunque es un poquito anterior, lo plasmó la BBC a través de un trabajo de Psychological Science. Es un estudio llevado a cabo sobre muchos jóvenes de 15 años, 120.000. ¿Y qué es lo que nos dicen? Bueno, pues después de haber estado analizando todos los datos, ellos plantean que la duración máxima que debería haber conveniente sobre dispositivos digitales sería en videojuegos máximo 1 hora 40 minutos, teléfonos móviles 1 hora 57 minutos, televisiones y películas 3 horas 41 minutos y ordenadores 4 horas 17 minutos. A ver, ¿son excluyentes? No. Tal y como dicen ellos, aquí lo que ellos plantean es que estas horas de duración se podrían sumar. Total serían unas 12 horas y media, que no es realmente real porque contando el tiempo que tienen que dedicar los alumnos a estudiar, a dormir, a comer, no llegarían. Eso sí, hay algunos de ellos, lo sabemos todos, que son capaces de trabajar a la vez con 2 pantallas diferentes o con 3. Pueden estar con el teléfono móvil y al mismo tiempo estar con un videojuego o viendo una televisión, una película. Eso sí, para tener una referencia, esto nos puede venir muy bien. ¿Cuánto tiempo deberían estar más o menos nuestros hijos delante de una pantalla? Bueno, si se dan cuenta, teléfonos móviles pone 1 hora 57 minutos, es decir, unas 2 horas, y lo que recomiendan los expertos es que sea aproximadamente el tiempo que dura una película. Una película dura entre 1 hora y media, 2 horas, eso sería más o menos lo máximo que deberían estar delante de las pantallas. Voy dando un poquito más de velocidad. La industria de los videojuegos en el mundo, datos del año 2018, fíjense los ingresos mundiales en cultura, y se ve que musical son 24.000 millones, los videojuegos están aquí, 122.500 millones, muy cerca de lo que ha ingresado el cine y la televisión.
A nivel editorial, de libros sobre todo, pues como ven es bastante inferior. ¿Cuántas personas usan los videojuegos? Pues alrededor de 1 de cada 3 personas en el mundo. 2.500 millones de personas. Mercado global del videojuego, bueno, pues ganan de momento por goleada también aquí en la zona de Asia-Pacífico. En la zona de Europa y de África tenemos un 23%. Y aquí se indica una curiosidad de uno de los juegos más rentables de la historia. Eso sí, hablando de juegos, vamos a poner 2 casos muy cercanos. Uno, Fortnite, que es un juego que conocen todos sus hijos. De hecho, comentábamos al principio que ese estudio de la Universidad de Valencia y la Fundación Mafre pensábamos que no era muy real. ¿Por qué? Porque hace unos años en Red 21 preguntamos en la provincia de Ávila a alumnos de quinto y sexto si conocían este juego o si lo practicaban. Es un juego gratuito inicialmente y más del 80-85% lo jugaba. Si no lo jugaba en su casa, lo jugaba en casa de algún amigo. Eso sí, ingresos 2.200 millones. ¿Y cómo es posible? Si son gratuitos. Pues fundamentalmente gracias a que utilizan una serie de parámetros que son, por ejemplo, el añadir skin, disfraces. Hay una serie de situaciones que fomentan el que se pueda pagar. Y no se engañen, a lo mejor alguno de ustedes piensa que tienen la tableta o el iPad, por ejemplo, suficientemente controlado, se tiene que meter una tarjeta de crédito o algo así, pero hay otras opciones, hay otras formas, de tal manera que algunos alumnos decían que a la semana se podían gastar hasta 100 euros en comprar estas ventajas de los juegos. Este juego también, salió en septiembre del año pasado, 2020, y solo en 2 meses en móviles ha conseguido 400 millones de euros. Si alguno de ustedes tiene curiosidad, les podemos decir cuál es el juego más, no más vendido, sino en este caso el calificado como mejor aplicación del año pasado, de 2020. ¿Por qué? Porque ayuda a conciliar el sueño. Es una sesión guiada de ejercicios de relajación, narración de cuentos, sonidos relajantes, y permite desconectar rápidamente de un día pues más o menos largo y estresante. Entonces, si tienen ustedes curiosidad, tal y como les ha dicho mi compañero Andrés, les podemos ir dando algún dato más. Y ya estoy terminando. ¿En qué usan el teléfono móvil los jóvenes? Son datos del año 2019. Fundamentalmente lo utilizan en este caso, como ven aquí, pues opciones, bueno, vienen las suscripciones, como veíamos antes, y lo utilizan fundamentalmente para redes sociales, para WhatsApp, por ejemplo, TikTok, juegos. Lo utilizan, aquí como ven, redes sociales, música, y para fines lectivos únicamente aproximadamente un 8%. Fíjense que la labor que en este caso estamos haciendo, o la concienciación de utilizar el teléfono móvil para algo, digamos, más o menos educativo, no está siendo demasiado elevada. ¿Qué redes sociales se utilizan en el teléfono móvil? Pues fundamentalmente Instagram, aunque va cambiando. Uso sensible del teléfono móvil es muy importante. Aquí tenemos que han recibido mensajes sexuales un 65% de los jóvenes, pero han enviado mensajes sexuales de tipo sexual un 32%. Es decir, que no solamente se recibe, sino que 1 de cada 3 jóvenes envía mensajes de tipo sexual. ¿Y qué tipo de contenido sexual o quiénes ven ese contenido sexual? Los hombres un 32% y mujeres un 17%. Este es un estudio de una compañía francesa, también sobre una encuesta a un número de jóvenes tal vez un poquito escaso. ¿Cuánto se usa el teléfono móvil? Pues en general los jóvenes unas 5 horas. Hay un 35%, 1 de cada 3 que la utiliza más de 8 horas y más de 10 horas un 12%. Ya para casi ir terminando esto, recordarles que lo importante no es tanto el que utilicen el teléfono móvil, que es muy conveniente que lo utilicen porque si no serían pues un poco los marcados en relación a su grupo de amigos o a sus centros, sino para qué se usa.
Si alguien utiliza una sola aplicación de una manera repetitiva, puede tener a lo mejor adicción, pero sin embargo, con el mismo tiempo, si se está whatsappeando, están enviando mensajes, están mirando vídeos de YouTube o están haciéndose otra serie de actividades, posiblemente, como comentaba mi compañero antes, sea sobreuso. Y ya para terminar, no sé si han estado muy atentos a esto que les hemos contado, a lo mejor alguno ya está un poco harto de escuchar datos. Viene un pequeño juego. Entonces, este juego funcionaría de esta manera. Pulsamos en empezar. Si ustedes eligen una de estas respuestas y fallan, por ejemplo, igual que en el juego anterior, pueden volver a intentarlo y continuarían. Son 5 preguntas y, bueno, pues puede ser una forma de que hablen con sus hijos también y puedan, pues en cierta medida, clarificar un poco algunos de esos puntos que puedan hablar con ellos. Y a continuación va a comentar mi compañero Julio, nuestro compañero Julio, una serie de riesgos y soluciones, y les aseguro que si son capaces de aguantar un par de minutos más, si tienen ustedes algún problema con sus hijos o con alguien cercano, casi con toda seguridad que va a poder encontrar una posible solución. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar con la tercera parte y antes de finalizar con un breve debate donde comentaremos el decálogo sobre el buen uso de Internet y de las redes sociales, vamos a comenzar con el punto 4 de esta presentación, que es comentar un poco por encima los riesgos del mundo digital. Bueno, lo que está claro es que el mundo digital, Internet en particular, nos han traído muchos aspectos positivos, entre los que podemos destacar una comunicación a larga distancia. Es lo que hemos podido disfrutar a lo largo de estos meses de confinamiento y durante la cuarentena, incluso estas Navidades, poder charlar con nuestros seres queridos, familiares, amigos en la distancia. Nos da el acceso a la información, podemos acceder a una cantidad de conocimientos que antes eran inaccesibles o teníamos que desplazarnos a una biblioteca o incluso adquirir una serie de libros para poder acceder a esa información. Nos da la inmediatez, tenemos todo a un golpe de clic, de una forma rápida y sencilla. Tenemos diversión a través de juegos, de redes sociales, contenidos en streaming como películas, series, etcétera. Nos da la posibilidad de colaborar, de compartir con compañeros y amigos presentaciones, fotografías, películas, etcétera, y facilita el aprendizaje, ayuda de una manera muy ágil y versátil a poder adquirir conocimientos de una forma rápida y sencilla. Bueno, lo que es claro que las tecnologías, Internet en particular, ha venido para quedarse. Entonces, tenemos que intentar acostumbrarnos a vivir en este nuevo entorno digital que cada día se va a ir implementando más y más en todas las capas de nuestra sociedad. Lo que está claro que a lo largo de toda la historia, sobre todo la historia reciente, ha habido una gran cantidad de avances tecnológicos, donde podemos destacar como los más significativos en los últimos años el teléfono móvil y el acceso a las redes de alta velocidad. Esto lo que nos va a permitir es, gracias al teléfono móvil, la capacidad de tener todo el mundo de la información y la comunicación en la palma de nuestra mano, y con las redes acceder a todo eso de una manera cada vez más rápida, casi inmediata. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es que hay que saber si realmente estamos está muy dicho últimamente, está en boca de todos, estamos enganchados al teléfono móvil. Lo que tenemos que evitar es, sobre todo, criminalizar al teléfono móvil, que es el menos culpable sobre todos estos problemas. Realmente el problema son los contenidos. Los contenidos hoy en día están diseñados para que estemos enganchados a ellos, ¿de acuerdo? Entonces,
casi es muy difícil distinguir entre adicción o hacer un uso abusivo. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, hoy en día estamos viendo una película o un partido de fútbol y ya no estamos centrados únicamente en la pantalla del televisor. También estamos a nuestro teléfono móvil o a nuestro dispositivo tecnológico, una tablet o el ordenador, para comentar en las redes sociales, vía WhatsApp. Entonces, lo que se llama el fenómeno de multipantalla. Por tanto, hoy en día es el contenido el que nos está haciendo tener un uso abusivo o incluso podríamos decir una adicción. También tenemos que tener en cuenta que los videojuegos, que es otro de los fenómenos que ahora están en red, que permiten hacer comentarios en línea, tener conversaciones con chats privados o con chats públicos, o todo el fenómeno de los youtubers o de la plataforma Twitch o TikTok. Tenemos que tener en cuenta que los videojuegos nos estimulan la creatividad, nos fomentan la atención, trabajamos la memoria visual, trabajamos un pensamiento crítico, permite combatir el ojo vago, incluso reduce la sensación de dolor, porque mientras que jugamos liberamos sustancias que nos permiten encontrarnos mucho más a gusto. Bien, pero también hay que tener en cuenta que tiene muchas cosas negativas. No es que todo sea negativo ni todo sea bueno, es como la vida en sí misma. Es un nuevo mundo donde hay riesgos, problemas, dificultades y tenemos que aprender a convivir con ellos de igual modo que hace muchos años teníamos que aprender a convivir con los problemas en los patios del colegio, con los chicos jugando en la calle, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día existen una cantidad enorme de problemas derivados del uso de Internet y de las redes sociales. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una sobreexposición a las redes sociales, sobre todo a los menores, todo el día compartiendo fotografías en Instagram, en WhatsApp, etcétera. Y todo esto tenemos que aprender a controlarlo. Incluso los jóvenes hoy en día comparten todas sus fiestas, su vida social, y todo eso en un futuro puede lastrarle a la hora de encontrar un trabajo o incluso acceder a algún tipo de convocatoria. Bien, tenemos en cuenta que muchos de estos fenómenos son el sharing, ¿de acuerdo? El exceso de compartir la información, la suplantación de la identidad. Pues debemos tener mucho cuidado y mucho ojo a la hora de cómo compartimos nuestros datos, en qué página nos registramos, qué contenido permitimos a través de las aplicaciones en nuestro teléfono móvil, el ciberbullying, que comentaremos un poco más adelante, la adicción a las redes sociales y los juegos, ¿de acuerdo? En los que es importante, veremos un poco más adelante las posibles soluciones, cómo llegar a puntos de acuerdo con nuestros hijos para intentar no excedernos en un uso abusivo de los algoritmos. También tenemos en cuenta que hoy en día existen otros problemas que aparecen aquí, como la infosicación, el exceso de información en las redes, y debemos de estar, sobre todo, crear a nuestros hijos a través de nuestra formación en casa o incluso de los colegios a una visión crítica y a ser capaces de intentar diferenciar la información veraz de la falsa, como es el caso de las fake news, que están tan de moda hoy en día. Y también hay que tener mucho cuidado con la dispersión y la pérdida de tiempo acarreada pues, por la infosicación, por un tiempo excesivo en las redes e incluso el peligro de entrar en acceso a la información inadecuada que puede conllevarnos a entrar en unas situaciones que no son del todo recomendadas para los menores. Bien, en este apartado, igual que en los anteriores, tiene a su disposición en la presentación a través de la página web de Red 21 Ávila de unos juegos donde van a poder constatar todo lo que, o reforzar todo aquello que hemos comentado en esta tercera parte de la presentación. Como vamos un poquito justos de tiempo, vamos a saltar esto del juego
y vamos a comentar algunas posibles soluciones ante los riesgos de Internet. El primer problema que hemos planteado y que se nos plantea muy a menudo en las escuelas, a través de las tutorías, es: mi hijo está enganchado a Internet y al teléfono móvil. Posibles soluciones. Bueno, desde Red 21 Ávila lo que hemos planteado es, como primer punto de partida, hablar con ellos, intentar encontrar unos puntos de acuerdo, unos horarios donde nuestros hijos pueden acceder a Internet y otros en los que no, e intentar marcar así unas pautas donde se establecen los límites de conexiones. Tenemos que tener en cuenta que nosotros también tenemos que ser respetuosos con esas mismas normas, y si prohibimos a nuestros hijos que se conecten a la hora de la cena, nosotros no vamos a estar mirando el WhatsApp o el Instagram o comentando con unos amigos cualquier otro tema en otra red social. Entonces es importante hablar con ellos, delimitar el tiempo y fijar unos horarios, a ser posible, acordados entre todos los miembros de la unidad familiar. Un segundo problema que se nos plantea es: mi hijo sigue enganchado y no me hace caso. Bueno, pues en este caso, aunque sea curioso, la tecnología es la que nos puede dar una posible solución. Es importante conocer distintas herramientas que nos plantea nuestra compañía telefónica o incluso el teléfono móvil o vía software para utilizar un control parental, donde lo que podemos hacer es limitar el tiempo de uso, limitar el tiempo de conexión a determinadas páginas o filtrar el contenido que nuestros hijos vayan a visitar durante ese periodo. Entonces, puede que el periodo sea más prolongado, pero le estamos limitando a contenidos que pueden ser pedagógicamente mucho más correctos o beneficiosos para nuestros hijos. El tercer problema sería: mi hijo dedica todo su tiempo libre a los videojuegos. Bueno, exactamente igual que comentamos en el punto 1, la clave de este tema sería hablar con ellos, ¿de acuerdo? Intentar explicarles que toda la vida no es videojuegos, sino que hay mucha más diversión, que fomentar otro tipo de actividades fuera de casa, donde puedan interactuar con otros amigos o con otros compañeros de clase, apuntarlos a hacer algún deporte, etcétera, y limitarles a unas horas que pueden estar ligadas a sus éxitos académicos, a su buen comportamiento en el hogar. Y en el caso de que esto se siga prolongando, pues igual que en el punto 2, hacer uso de los controles parentales, limitar el tiempo de uso de esa videoconsola o impedirle que juegue en red o que juegue a determinados juegos. Es otra de las posibilidades. Respecto al problema número 4, mi hijo está raro y no sé si tiene un problema online. Bueno, este es un problema muy serio y ya estamos intentando, puede ser el punto de partida a un problema mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es observar si nuestro hijo ha tenido repentinos cambios de humor, brotes de agresividad, depresión, aislamiento, ansiedad o indiferencia por el móvil e Internet. Son reacciones un poco exageradas, pero que ante esto pocas bromas, porque puede ser un síntoma de que existe un problema como ciberbullying, grooming, difusión de imágenes íntimas, etc. Por tanto, ante este posible problema, sería interesante sentarse, hablar con él, sobre todo no regañarlo, intentar ser un poco su consejero, darle consejos, intentar llegar al fondo del problema y que nos explique qué está sucediendo. Puede que sea un problema con las redes sociales, con Internet, o simplemente un problema habitual con un compañero dentro de su cole o jugando a cualquier juego extraescolar o incluso en el patio de su casa jugando con los vecinos. Entonces, es importante, como todo en esta vida, intentar hablar con ellos, no culparlos y ser sensibles a esa problemática. En el punto 5, mi hijo está sufriendo ciberacoso, posibles soluciones. Bueno, esto ya es un problema mucho más serio y que incluso puede ir acarreado de problemas con la ley, problemas penales. Entonces, aquí nuestros consejos serían los siguientes. Lo primero sería hablar con él, ¿de acuerdo? Intentar hacerle ver que él no es el culpable, intentar razonar, encontrar cuál es el origen de ese problema, si está en Internet, y sobre todo
si existe interacción con otras personas, que no sabemos si es otro menor, unos adultos o yo que sé, cualquier tipo de circunstancia que se pueda darse a través de Internet, sería guardar esos mensajes, no responderlos, cerrar las cuentas en esas redes sociales donde nuestro hijo está o otra persona está interactuando con él y, sobre todo, si es a través del teléfono móvil, bloquear esos números de teléfono móvil que le están provocando ese ciberacoso o el ciberbullying, ¿de acuerdo? En el caso que el problema detectemos que proviene de la escuela, sería interesante hablar con el tutor, ¿de acuerdo? Para que a través de la acción tutorial y de los programas disponibles en el centro educativo se pueda atacar este problema de una manera muy efectiva, ¿de acuerdo? En el caso de que esto no cunda efecto, que puede suceder porque no sea en la escuela o porque en la escuela seamos incapaces de dar respuesta a esta problemática, que puede venir por compañeros, pero se desarrolla fuera del ambiente escolar, no nos quedaría más remedio que acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde a través de la policía, la Guardia Civil o incluso la Fiscalía de Menores se pondrán a tono con se pondrán a tope con este tema. E incluso hay un teléfono, el 017, al que pueden llamar y de manera anónima comentar su problemática e iniciar los procedimientos necesarios para intentar atajar este problema. Continuamos con el problema 6 que ya hemos comentado, que es mi hijo sigue sufriendo el ciberacoso, y es donde comentamos todos estos problemas. En esta misma presentación, en la parte de abajo, tienen acceso a una guía del INCIBE donde se detalla paso por paso todos los puntos que deben de seguir en caso de que sus hijos sufran esta problemática, que esperemos que no sea así. Bien, para terminar ya este apartado, es interesante estas orientaciones por edades. Aquí tenemos que tener en cuenta que regular los datos, el uso del teléfono móvil, aquí en España es a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de acuerdo, donde dice que un menor de 14 años no puede compartir ningún tipo de información. Todos sabemos que hay redes sociales o niños que están en redes sociales con una edad inferior a esa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, sería necesario una autorización de un mayor de edad para permitirle que acceda o que esté en conocimiento de que su hijo o esa persona está en esas redes sociales o en esa página web. Entonces, es importante que tengamos claro qué edad tiene nuestro hijo y ser precisos a la hora de permitirle acceder o no a ciertos contenidos y el tiempo, ¿de acuerdo? Si nuestro hijo desde pequeño le estamos fomentando que no acceda, o sea, que acceda demasiado tiempo desde pequeño, con los años es muy difícil ya limitarle ese tiempo. Por tanto, sería muy interesante desde pequeñitos seguir estas recomendaciones de el INCIBE, ir graduando poco a poco tanto el dispositivo al que tiene acceso como el tiempo que dedica a ello. Y además, las personas con las que puede compartir parte de esas actividades que realiza a través de videojuegos o de chats grupales, etc. También, para finalizar, es muy interesante que a la hora de elegir cualquier videojuego nos atengamos a las normas de la Unión Europea y de las recomendaciones que nos dan a la hora de elegir unos videojuegos a través de PEGI, donde nos comentan unos descriptores del tema o de qué se va a trabajar o de qué va ese videojuego y la recomendación de las edades a las que pueden jugar. También es interesante que recuerden las edades a las que pueden entrar o interactuar con las redes sociales. Aquí tienen algunos ejemplos como Fortnite, WhatsApp, TikTok, Instagram, etc. ¿De acuerdo? Entonces, con esto daríamos por finalizada esta parte de la presentación y ahora vamos a comentar un decálogo sobre buenas prácticas para conseguir que nuestros hijos no caigan en estos problemas con las redes sociales o con el abuso de Internet. En unos segundos estamos con todos ustedes comentando estos problemas.
buenas, otra vez estamos aquí de nuevo. Ya vamos a ir concluyendo y vamos a realizar antes de ello unos breves consejos, un decálogo de buenas prácticas, de 10 en total, que vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Recuerdo que si tenéis alguna pregunta que realizar, como hemos explicado al principio, la podéis realizar y una vez que terminemos, pues os enseñaremos, las comentaremos las preguntas que realicéis, ¿vale? Con respecto al diálogo de buenas prácticas, al decálogo, perdón, paso a la primera, que la primera que hemos puesto en la presentación, que podéis ver en el propio Genial y que ahora vamos a poner ahí al lado de nosotros, ¿vale? Es da un buen ejemplo. Quiere decir que si utilizas constantemente el teléfono móvil, por ejemplo, pues lo lógico es que sus hijos hagan exactamente lo mismo, ¿vale? Pero ya sabemos que los alumnos aprenden mucho por imitación, en este caso vuestros hijos, y el dar un buen ejemplo pues es fundamental. Hablaba antes mi compañero Julio de cuando se va a la cena o cuando se realiza cualquier actividad en familia, si un familiar obviamente está utilizando el móvil, pues eso es un poco lo que en este caso vuestros hijos, van a realizar también. Me parece que vamos a poner ya por ahí el decálogo. Creo que ya va a aparecer por ahí. Un segundito. Y ya si aparece, nos haremos nosotros pequeños y aparecerá ahí al lado. Para que puedan ir siguiendo un poco los 10 puntos que hemos seguido. No, a lo mejor compartiendo escritorio, puede ser. Vale, bueno, pues vamos continuando y ahora ya lo vais a poder ir leyendo. Pasamos al segundo punto. El segundo punto es fomenta el pensamiento crítico. Es necesario desarrollar su capacidad de crítica para discernir entre los contenidos a su alcance. A ver, igual que hemos comentado antes, debemos intentar que nuestros hijos sean autónomos, que sean críticos, que no se traen, entre comillas, todo aquello que en este caso nos está ofertando, porque saben que hay una intoxicación. Es un término que implica que hay muchísima información que nos puede intoxicar. Entonces, mucha de esa información es falsa y tienen que ser suficientemente críticos como para poder discernir lo que es real de lo que no lo es, o lo que tiene pinta de ser real o aquello que realmente nos está metiendo una bola. Es, en este caso, un problema, el de las fake news, noticias falsas que tenemos todos al alcance, como sabemos en todos los medios de comunicación. Entonces, es muy importante que sean críticos y hay que pues apoyarles en aquellas decisiones que tengan siempre una base lógica. Se acostumbren siempre a razonar lo que hagan, tengan razón o no la tengan, que no sean solamente marionetas un poco al servicio de la sociedad o de la. Bueno, continuamos con el tercer punto. Sería refuerza su confianza. Está un poco en la línea de lo que hemos hablado antes con anterioridad, con todos los consejos, con el ciberbullying, con el abuso de los videojuegos o del tiempo que pasamos en Internet. Es importante, lo primero, hablar con ellos y transmitirle confianza, es decir, confiar en ellos, es decir, no abusar desde un principio de medidas mucho más restrictivas, como la limitación de los horarios o lo que hemos comentado sobre el control parental. Es interesante, primero, hablar, darles una confianza, que se sientan cómodos, de acuerdo, enseñarles a decir que no a situaciones que pueden ser incómodas o potencialmente peligrosas y sobre todo a tener una confianza sobre todo de cara a si existe algún problema nos lo puedan comentar a la máxima brevedad posible para intentar atajarlo antes de que lleguemos a problemas mucho más serios y tengan que intervenir organismos externos donde el problema puede ser que se nos escape de las manos y lleve a consecuencias mucho más graves. El siguiente punto que hemos fijado es ayudarles a mantener su anonimato.
razónalo con ellos y que nunca expongan sus datos personales. Este punto es muy interesante porque, sobre todo, lo que hay que hacerles ver es que en la red tienen que aprender a desconfiar por defecto. Ya sabemos que, como comentaban antes, hay muchísima perdón, la palabra. Entonces, tenemos que enseñarles a que cuando ellos estén navegando, si les ofrecen cualquier cosa o has sido el ganador del concurso o eres el visitante de 1500, que ellos intenten siempre desconfiar por defecto, manteniendo su anonimato y que nunca jamás ofrezcan datos que puedan pues perjudicarles, en este caso, en la vida real. Pasamos al quinto punto. El quinto punto es procura conocer quién es su crush. Crush es un término que se refiere a la persona que les gusta, con la que sienten un flechazo, y es importante que, por una parte, como se ha comentado antes, tengamos confianza con ellos y que sea recíproco, que ellos piensen que realmente pueden contarnos todo. Deberíamos tener, aunque no siempre es fácil, la seguridad de que no digan mentiras. No es cuestión de que cada vez que nos digan una cosa estemos valorando si es verdad o no lo que nos dicen, pero eso en parte es porque están esperando a que si han hecho algo mal, inmediatamente tenemos una reacción en contra. Entonces debemos ser suficientemente pacientes como para que cuando nos cuenten algo podamos razonarles eso que nos están diciendo, que no seamos inmediatos a la hora de contestar, sino que seamos capaces de tener siempre un pequeño diálogo con ellos y que sepamos que si, por ejemplo, están contactando con alguien, tengamos en cuenta que de una manera o de otra, sobre todo tengan en cuenta que si van a quedar de una manera presencial en lugar de una manera solamente virtual, que siempre vayan acompañados de alguien, sea un amigo, sea una amiga o cualquier persona que en este caso les pueda echar una mano en caso de que realmente la otra persona no sea quien aparentemente puede ser. Entonces, muy, muy importante siempre esa confianza y que se sientan suficientemente valorados. Eso sí, no todo es vida y dulzura. Hay que decirles que no algunas veces, hay que decirles eso no se puede hacer, pero también es importante que no solamente sea el no la primera respuesta que demos, sino que siempre haya un diálogo, que eso siempre es beneficioso. Bueno, continuamos con el punto 6, que nos habla de es necesario no abusar. Bueno, es lo que hemos comentado también ya anteriormente, ¿de acuerdo? Es importante que desde una edad muy temprana todos los padres, los educadores, flexibilicemos, ¿de acuerdo? Y adaptemos el tiempo que nuestros hijos pasan en las redes sociales o en Internet o incluso jugando a los videojuegos, ¿de acuerdo? Y se vaya amoldando a su edad y a sus necesidades. No es lo mismo un niño de 8 años jugando al Fortnite que un chico más mayor que necesita un tiempo determinado para buscar un trabajo en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, lo que recomiendan los expertos es no abusar, dedicar el tiempo que dura más o menos una película, 1 hora y media, 2 horas máximo, ¿de acuerdo? Y siempre teniendo en cuenta en qué páginas, en qué redes sociales, en qué videojuegos está nuestro hijo en ese momento interactuando, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, medidas de supervisión, sobre todo primero hablando, dándoles un margen de confianza y en el caso de que eso no sea posible, pues lo que hemos comentado anteriormente, hacer uso de un control parental y que nuestro hijo tenga una navegación supervisada. También es interesante tener algún tipo de filtro que evite entrar en contenidos que pueden ser potencialmente peligrosos. Vale, paso al punto número 7, que es limita la publicidad encubierta. La mayoría de las redes sociales y muchos juegos son gratuitos, pero se lo cobran con información. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que en este caso los hijos, acceden a determinadas aplicaciones o juegos y nos dicen que son gratuitos, pero en realidad se lo están cobrando con información que están recopilando de ellos. Entonces, en eso tenemos que tener tenemos que poner mucho hincapié a la hora de aceptar cookies y a la hora de ver qué están haciendo con determinados videojuegos o en determinadas redes sociales,
porque muchas veces con determinadas aplicaciones compensa a lo mejor si se va a hacer un uso adecuado de ellas y si pueden ser útiles, pagar una pequeña cantidad para evitar la publicidad que no sea deseosa e incluso para que no cojan una información determinada, aceptar determinadas cosas que te piden cuando es algo gratuito, que por el contrario utilizar aplicaciones que aunque a priori parecen ser gratuitas, en realidad se están cobrando con información pues todos estos aspectos. Y nada. Continuamos con el punto número 8, ya el decálogo se está terminando. Es utiliza el sentido común y tu experiencia. Hay que implicarse en las actividades y juegos de los hijos, pero a veces se nos olvida que hay más cosas o más actividades aparte de las propias relacionadas con dispositivos con pantalla. Hay muchos juegos, yo creo que a raíz del confinamiento con la COVID hemos visto que nuestros hijos son un encanto, que da gusto jugar con ellos, que eso sí nos cansan muchas veces porque lógicamente tienen una vitalidad que nosotros a lo mejor ya no tenemos, pero es muy importante compartir. Y también es muy importante el plantear una cosa que no aparece ahí, que es el esfuerzo, la labor que en este caso tenemos que transmitir de concienciarles que no solamente aquellas cosas que son divertidas y fáciles tienen un valor o que las agradecemos, sino que es muy importante que aquello que conlleva un esfuerzo, un trabajo, generalmente nos va a dar una satisfacción mucho más a largo plazo y que, bueno, pues es muy importante que no solamente vivamos en unos mundos de yupi, de qué bonito es todo y todo está muy bien, sino que, como reconocí el otro día un psicólogo, los propios psicólogos se habían equivocado hace unos años, habían dicho que no había que frustrar a los niños, no había que contrariarles, había que seguir un poco su ritmo, y ellos mismos, los propios psicólogos, se han dado cuenta que no es así, que tiene que haber un sí, a veces un no, y que el educar es algo muy complicado y que no es solamente el dejar de venir, porque la vida es realmente complicada y hay muchos datos que no hay que pasar por alto y hay que ayudar a nuestros hijos a que los conozcan. Bueno, ya que estamos finalizando, vamos a comentar el punto 9, en el que os informamos que no dejéis de revisar todos los folletos folletos, infografías y enlaces que hemos añadido en nuestra presentación, que tenéis disponible a través de la web de Red 21 Ávila, que podéis buscar a través del buscador Google, y donde encontraréis unos folletos muy interesantes sobre guías de redes sociales, mediación, infancia, una Internet segura, y en su mayoría están elaboradas por organismos de una amplia reputación, organismos oficiales, como es el caso del INCIBE o del IS4K, donde vais a poder encontrar información actualizada, sobre todo muy importante con estos cambios legislativos que hay sobre edad, no edad, 14 años, 16 años, si los padres tienen tienen un cierto grado de responsabilidad en lo que hagan sus menores en las redes sociales. Todo eso y de una manera más actualizada estará disponible a través de esas redes o de sus páginas web. Por último pasamos al punto 10, que sería cómo pedir ayuda. Y bueno, lo primero que decimos o lo primero que hacemos alusión fundamentalmente es que hay que comentarlo con los hijos. Los padres tienen que contar, o sea, los hijos tienen que contar los problemas a sus padres, a sus profesores, a sus mayores, básicamente. Entonces, si ya es un asunto más grave que consideramos que no se puede solucionar por esta vía, porque ya se han tomado todas las medidas, por así decir, ordinarias entre la familia o el colegio, dependiendo dónde se dé, pues ya podemos acudir, en este caso al INCIBE, llamando al teléfono 017, que es gratuito y confidencial, y ahí nos pueden informar un poco de los pasos que tenemos que seguir y de las recomendaciones que debemos tener. Y por mi parte nada más, no sé si queréis comentar algo, vamos a comentar alguna pregunta que hayáis realizado. Sí, ¿se me oye?
Sí. Vale, aquí vamos un poquito mal de tiempo, pero sí que hay por aquí una pregunta que a lo mejor sería conveniente que contestar. Ponen por aquí anónimo, ¿es bueno que mi hija siga a mucha gente en la red TikTok? Bueno, esto es una opinión personal, pero creo que seguir a mucha gente o poca, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que al final, independientemente de que sea en TikTok o que sea en la televisión o que sea a través de sus libros, al final cuando se sigue a una persona o a varias, esas personas lo que están haciendo es influenciar de alguna manera en nuestros hijos o educarles de una manera informal. Entonces, si nosotros lo que queremos es saber qué tipo de perfiles siguen en las redes sociales, en este caso en TikTok, en Instagram o en Twitch, pues lo que tenemos que hacer es informarnos, también nosotros a lo mejor seguirlos de alguna manera para ver qué les cuentan. Y a partir de ahí, pues lo que hemos ido comentando durante toda la sesión, establecer una conversación y ver un poco que tengan ese espíritu crítico para ver qué cosas comentan o qué cosas no comentan y de qué manera les influye. Pero en cualquier caso siempre conviene que los padres nos metamos en ese mundo virtual de los chicos para ver un poco los perfiles que ellos siguen. No sé si tenéis alguna opinión o queréis comentar alguna cosilla más. Bueno, en principio, sea TikTok o sea la red social que sea, o incluso con cualquier medio de comunicación que se siga, no es tanto la cantidad, sino la calidad de esos personas a las que sigue. Es decir, hay que tener un poco claro qué es el mensaje que difunden esas personas a través de las redes sociales. Si se dedican a hacer sus bailecitos típicos de TikTok y tal, pues no va a condicionar mucho. Si lleva un eslogan X añadido sobre cierta apología de lo que sea, pues entonces sí sería conveniente filtrarlo. Entonces es un poco echar un vistazo, qué seguidores tienen, cuánta gente sigue, de qué manera influencia al resto de las personas que le siguen, y es un poco como el resto de la vida, es decir, a quien buen árbol se arrima, buena sombra de cobija, pues es un poco más o menos seguir los principios básicos. Bueno, y se nos ha echado ya el tiempo encima, así que muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Esperamos que les haya servido de utilidad y ya sabe que pueden contar con este material por si acaso a lo mejor no han podido acudir a todas las charlas, los webinars que hemos estado viendo. Y nada, muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Muchas gracias.